Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos nuevamente acá en La Mula para conversar sobre una nueva publicación. Ahora que estamos de Feria del Libro hay muchas publicaciones, hay mucho por leer y la Universidad del Pacífico, que también está en la feria, acaba de publicar el libro El porvenir de la vejez. Es este libro que tengo acá, que como ven está bastante gordito, un libro que tiene por subtítulo Demografía, Empleo y Ahorro. Y ha sido escrito por María Amparo Cruzaco, Bruno Seminario, Fabio Leiva, Carla Moreno y María Alejandra Segarra. Como no los podemos tener a todos en la mesa porque son muchos, tenemos a María Amparo Cruzaco con nosotros, que ha sido una de las investigadoras principales de este trabajo junto con Bruno Seminario, a quien doy la bienvenida. María Amparo, un gusto estar contigo. Un gusto estar contigo, Javier. Buenos días. El porvenir de la vejez, que es un título muy sugerente, es un libro que aborda un tema del que todo el mundo habla en sus casas, pero del que en términos de política económica, de política en general de Estado, se habla poco, ¿no? ¿Por qué decidieron ustedes hacer ese estudio sobre qué cosa va a pasar o qué está pasando ya con la población? ¿Por qué? ¿Por qué abordarlo? En primer lugar, la población mayor de 60 años está elevándose enormemente debido al incremento de la esperanza de vida y en consecuencia ahora que esa población es aproximadamente 6%, se va a ir elevando progresivamente hasta que represente 15, 20% hacia el final del siglo XXI. Entonces es una población importante y es una población que para fines de política pública ha sido muy invisible. Claro, lo que además cuando tú dices que si a fines del siglo XXI el 15% va a ser población mayor y más, ¿no? La pregunta es entonces, bueno, ¿quién va a sostenerlos? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿No? Es un poco la pregunta que de alguna manera ustedes nos traen y el reto que nos traen en el libro, ¿no? Sí, en efecto, esa es una de las preguntas, porque el adulto mayor o la persona mayor requiere una serie de servicios y también tiene varios derechos. Tiene derecho a acceso a cobertura de salud, tiene derecho a acceso a gozar de un bienestar a través de su participación en la medida de lo posible en algunas actividades, siempre y cuando la salud se lo permita. Tiene derecho a residir en un lugar donde tenga los medios necesarios, etc. Entonces, nosotros en el Perú estamos acostumbrados, dentro de la familia, a darle cabida a los abuelitos, las abuelitas, etc. Y en efecto, en el Perú todavía el Perú todavía es una sociedad donde el pilar familiar, que se denomina así, es muy importante. Esto no necesariamente es igual en otras sociedades, ¿no es cierto? En otras sociedades donde hay sistemas más complejos, ya desarrollados, instalados. Claro, en sociedades más avanzadas, occidentales, se puede observar que los gobiernos a nivel federal y a nivel local han establecido mecanismos para la atención de la persona mayor. Por ejemplo, en Holanda hay residencias donde cohabitan o corresiden jóvenes con personas mayores. En los Estados Unidos hay también vivienda designada para personas mayores. La literatura, lo que sabemos sobre cómo desean vivir los adultos mayores, ha ido creciendo enormemente a medida que los mismos adultos mayores comienzan a escribir sobre su identidad. Y esta varía por su cultura, por cuáles son las costumbres que existen en distintas sociedades.
Siempre la familia es importante, pero la familia ocupa probablemente un rol o tiene un rol menos importante en sociedades más avanzadas que en la sociedad peruana. Además la familia ha cambiado también. O sea, ha cambiado Claro. porque ustedes señalan este dato, que ya todos lo conocemos, de que la natalidad se reduce, ¿no? Así es. Y eso quiere decir que las familias son más chicas. Sí. Y además las familias van cambiando también lo Así señalan es. ustedes, ¿no? Hay una diversidad de familias y la pregunta es, bueno, ¿quién se hace cargo si hay un hijo nomás o si hay 2 hijos? ¿Cómo se hace? Exactamente. O sea, la familia está atravesando, está evolucionando. Y como tú bien dices, es más, ahora se habla en algunos casos, no necesariamente familias, sino de grupos que comparten un hogar y de familias donde los padres, si es que deciden adoptar, pueden ser del mismo sexo, biológico, y también hay familias en países donde, por ejemplo, ha habido crisis políticas o crisis o intervenciones militares, conflictos militares, donde las familias son lideradas por el hermano o la hermana mayor, etc. La familia está modificando su estructura y la decisión de tener hijos también, lo cual introduce un elemento adicional de dificultad para ver quiénes se van a ocupar de las personas mayores en un futuro. De acuerdo a los indicadores demográficos, una persona entre los 15 y los 64 años sería, entre comillas, equivalente a una persona de más de 65 años. O sea, es una relación de dependencia, nosotros decimos 100% 1-1. Entonces, hay muchas preguntas, Javier, sobre qué cosa va a pasar con las personas mayores en la ausencia de políticas públicas de carácter universal. Ahora, acá en el Perú, si bien ustedes no analizan el tema de pensión 65, o sea, no hay un capítulo sobre el tema, casi que recién cuando se establece pensión 65, de pronto es como un llamado de atención, Sí. ¿no? O sea, se genera un debate y claro, por más que algunos se oponían, al final todo el mundo dijo, bueno, sí, aunque sea eso hay que darles. Así es. Pero eso expresa además la debilidad del Estado en este tema, o sea, Así es. porque claro, nos vendieron que el sistema privado de pensiones era la respuesta para que la gente tuviera su ahorro, pero lo que uno ve es en el Perú, y ya te lo digo yo como usuario del sistema, ¿no? Y también después de leer el libro me lo confirma de alguna manera, es un desorden. Sí. ¿No? Unos reciben, o sea, unos ahorran por su cuenta, unos tienen familia, otros no, unos tienen un sistema privado, pero en el que desconfían totalmente, Así es. ¿no? ¿Por qué es que hemos llegado a este desorden en el caso peruano? Nosotros tenemos un sistema fragmentado y en realidad ha sido la manera como poco a poco ha ido evolucionando el sistema previsional, como tú bien dices. Entonces, por ejemplo, tenemos hasta 4 sistemas o 5. Tenemos pensión 65, que fue una creación del MIDIS y fue una manera de apalear la pobreza del adulto mayor. Claro, que hay que decirlo así, o sea, eso no es una solución al No, problema. No, fue una estrategia de reducción de pobreza y sin embargo usaron, el MIDIS utilizó se llama una pensión social, que es una pensión no contributiva, 250 soles bimensuales y se reparten 500.000 de estas pensiones. Y aunque es un poquito de dinero, 125 soles mensuales, como dije, claro, las personas, los estudios de impacto de pensión 65 muestran el empoderamiento que tiene la persona mayor al recibir ese poquito de plata y lo que puede hacer con ella, ¿no? Bueno, es que tener el recurso además Claro. tiene que ver con la dignidad de la persona Así que pueda, es. aunque sea decidir sobre ese Así pequeño es. monto que recibe, ¿no? Exactamente, y es lo mismo que sabemos de estas transferencias condicionadas, ¿no? Que juntos hace un poco de eso también. O sea, tienes ese sistema que es el que mayor cobertura tiene, pero es focalizado, o sea, se te tiene que identificar como pobre. Tenemos la ONP, que es el sistema público, que ya conocemos, tienes que tener 20 años de contribuciones, hay una pensión mínima y también hay una pensión máxima. Entonces, una persona que gana poco dinero
y que quisiera por lo menos tener esa pensión mínima, se va a afiliar a la ONP. No se va a afiliar una persona que cree que puede ganar más que 800 y pico, que es la pensión máxima. Es el sistema para los que ganan poco, digamos. En realidad sí, ¿no? O sea, se ha producido como un desnate. Hay una Sí. estratificación, ¿no? Hay una selección, que es una selección racional, inteligente, intencionada de la persona, porque las personas están... Luego tienes el sistema privado de pensiones, que es el sistema de las AFPs, que es un sistema cuya cobertura crece muy lentamente, porque si bien hay varios millones de afiliados, lo que importa es el cotizante, el que se mantiene regular. Porque eso es bien irregular, ¿no? La gente entra y sale. Claro, porque el empleo en el Perú es un empleo, como mostramos en el libro, también dual, hoy formal y mañana quizás informal, o quizás simultáneamente ambos. Para que desde el punto de vista legal, para que una persona se considere que pertenece al mundo, entre comillas, formal, tiene que estar en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo. Y la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, donde se registran trabajadores asalariados independientes, pero mayoritariamente asalariados, son como 4.5 millones. Y la población económicamente activa son 16. Estamos hablando de la cuarta parte. Y de esa cuarta parte, como aproximadamente 2/3 están en las AFP y una tercera está en la ONP. Ok, correcto. Entonces hacemos esos 3. Luego hay otras cajitas. Hay una caja, la caja militar, hay cajas del magistrado, ¿no? de los maestros. Incluso son cosas pequeñas, claro, chiquitas. de estas corporaciones que tienen sus propias reglas. Sus propias reglas. El cuerpo diplomático tiene su caja de pensiones. Y estas cosas han existido desde la colonia, que se juntaban inmigrantes italianos, entonces hacían sus cajitas. Claro, la mutual, digamos, ¿no? Así es, fondos mutuos de ayuda. Entonces ahí tenemos una diversidad. Incluso el episcopado, ¿no? O sea, hay muchas. Y luego tenemos la familia. Pero la familia porque uno se siente responsable. Hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Que claro, es como que le devuelves a tus padres lo que tus padres te dieron. Solidaridad. Es más o menos, como una solidaridad claro, que llaman solidaridad intergeneracional. Exactamente. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? No es todo maravilloso. También hay retos para una persona mayor dentro de la familia, porque podría haber una familia disfuncional, puede haber abuso de la persona mayor, hay violencia. En otras palabras, no es que la familia, yo quiero creer que la mayor parte de las familias son unas familias que tienen unos valores y un cariño por el abuelito, la abuelita, ¿no? Claro, pero el que es padre, que tiene hijos, va a priorizar a los hijos y tiene que decidir en qué gasta, porque finalmente estamos hablando de la capacidad de gasto que tenga la cabeza de familia o el grupo familiar, ¿no? Porque así es otro debate, y eso puede significar que, bueno, al abuelito le toque menos, siempre. O también rivalidades dentro de la familia y eso hace que entonces no se quiera la abuelita, o también no son personas fáciles tampoco los abuelitos. Muchas veces las personas mayores desarrollan algún tipo de condición como Alzheimer, etc. Entonces, Javier, es complicado y lo que pasa es que si no existe una infraestructura básica, un apoyo público, incluso a las familias que están otorgando ese apoyo, entonces vamos a ver que esta población etaria, su bienestar, su capacidad, va a verse muy limitada. Ahora, ustedes también señalan en el libro, claro, estamos hablando de la familia, pero ustedes señalan en el libro que además se han hecho muchas propuestas de reforma, cambios del sistema privado, en fin, bueno, el mismo seguro. Siempre se está discutiendo, ¿no? El presidente acaba de anunciar que le está dando un plazo a la ONP para que resuelva sus procesos, y claro, uno dice, eso es un montón de plata seguramente, pero digamos, se hacen muchas propuestas, pero hay algo que a mí me ha gustado mucho del trabajo de ustedes, que es la parte en que ustedes dicen, bueno, pero el Perú
pueden haber unas estadísticas generales, pero el Perú es un país que tiene grandes diferencias. Sí. Y ustedes se sumergen, digamos, en el Sí. Perú. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Y cuáles son las diferencias entre Lima, digamos, una capital de provincia de repente, y la gente que está en el campo? Sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay el 28% de la población del Perú vive en la zona andina, ¿no? Y en esta zona hay centros urbanos que son poblados principalmente por personas de 60 años y más. Familias donde todos los que residen ahí son ancianos. Los que se quedan son los viejos porque los jóvenes se van a trabajar. Exacto. A las minas o a la ciudad. O han bajado a las zonas urbanas. Y de alguna manera, y también personalmente yo soy afortunada en el sentido que he podido viajar en el Perú y me he familiarizado con la vida en comunidades campesinas y, por ejemplo, arriba de Pisac hay la comunidad, se llama el Parque de la Papa, es una agrupación de 5 comunidades andinas que se dedican a la producción de papa. Incluso tienen muestras de su papa semillas en Noruega, en un fondo que hay una bodega. Si algo pasara en el mundo, ahí habrían semillas o productos, claro, para... Y ahí tú notas cómo hay como una especialización por edad. Las personas mayores se quedan y también, entre comillas, guardan la tierra, guardan las tradiciones para poderlas transmitirlas a los jóvenes. Entonces los jóvenes se educan, van a la universidad, regresan y luego se toman decisiones dentro de la comunidad sobre cómo se va a ir asignando la tierra. Entonces es un sistema que es un sistema, como nosotros decimos, de incluso precolonial, precolombino, ¿no? Las personas mayores tienen el rol de la protección de lo que es la biodiversidad, la cultura, etc. Y así, luego otros regresan. No sé qué sucederá en el futuro. Ya, entonces hay centros urbanos en el Perú que ya tienen niveles de envejecimiento similares a lo que existe en otros países donde hay unos índices de envejecimiento son sumamente altos. Eso es un indicador. Un segundo indicador es cómo ahorramos para el futuro. Entonces, hay distintas formas de ahorro. Tienes el ahorro financiero, que uno ahorra, contribuyes y vas capitalizando. Y hay otras formas de ahorro real. Entonces, hay otras personas que no confían en el sistema financiero por una diversidad de razones. Y otros que no pueden acceder. Otros que no pueden acceder. Les está cerrada la puerta, sí. O como ustedes dicen, en muchos lugares del Perú ni siquiera tienes... Banco de la Nación. Claro, el sistema financiero no ha llegado. No ha llegado. Es más, Pensión 65 ha sido muy creativo para llegar y yo saludaba esa creatividad de entrar en convenios con alcaldes, incluso disponían a veces de la presencia del cuerpo militar en determinados estancamientos para poder llegar. Para poder llegar. Sí. Y bueno, eso se va a ir solucionando con la tecnología también, ¿no? Porque vas a poder bancarizar por teléfono y hay un número bastante importante de peruanos que tienen por lo menos el móvil. Esa es otra restricción, ¿no? De cómo ahorran y si llegan. Y hay otras personas que prefieren quizás comprar terrenito, ladrillo, ir construyendo, adquirir. O sea, hay una variedad. Finalmente, en un país donde la población que es formal registrada, que está obligada, el empleador obligado a contribuir a esa salud, el empleador, 9%, y el empleado obligado a contribuir a su pensión, sea ONP o una AFP, ok, ¿y qué haces con el 75% restante? Porque la obligación es para el trabajador asalariado. Entonces, estamos atrapados ahí en problemas, porque tú me estás hablando, hay problemas que son de diseño del sistema y hay problemas que tienen que ver con cómo está organizada la sociedad peruana. Exacto. Y la naturaleza de la economía peruana, ¿no? Y el tema de la desigualdad. Entonces,
ya se nos ha ido el tiempo, pero digamos, ¿qué es lo que podemos esperar hacia adelante? O sea, no estoy pidiendo que me hagas la agenda de la reforma, sino este libro es un llamado de atención, entonces, a los decisores de política. En primer lugar, yo diría que este libro da un fundamento, una base para ordenar la conversación. Creo que sí es oportuno que empecemos a pensar. Y sí creo que hay soluciones. A mí me parece que tenemos que tener un equipo interdisciplinario, tenemos que conocer cuál es el comportamiento, cómo piensan estos distintos peruanos y peruanas, cómo piensan acerca del futuro. Porque la discusión la han tenido casi siempre los economistas. Claro, ¿no? Tenemos que invitar sociólogos, antropólogos, los historiadores ya están ahí porque hemos llegado a esa situación, tenemos que entenderlo. Desde el punto de vista de la ciencia política, bueno, si lo queremos llevar al análisis político, o sea, ¿qué es viable? ¿Qué tipo de solución es viable? Hay que ser muy inteligentes y eficientes y tenemos que pensar fuera de esta caja de modelos que ya preexistentes, porque nuestra sociedad es una sociedad que es particular. Entonces, si nosotros la conocemos bien, a mí me parece que nosotros podemos encontrar formas. Tenemos que crecer, o sea, la parte económica y financiera es clara. Sí, eso tenemos que crecer a fin que se genere el espacio fiscal para que, de ser necesarias las transferencias, se hagan transferencias. 1. 2. Tenemos que pensar no solamente en el apoyo financiero o en una pensión, tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar en residencia, tenemos que pensar de una manera más multidimensional. Por ejemplo, ya existen casas del adulto mayor en algunos distritos. Entonces, quizá potenciar... Debería haber en todos los distritos. En todos los distritos. Es como los centros de emergencia mujer, tienen que estar en todas partes porque el problema está en todas partes. Entonces, habrían 1820 casas, porque hay 1820 y pico distritos en el Perú. Ya es una manera de empezar a nivel local. Tenemos que incorporar, o sea, la esperanza es que todos llegamos a ser viejos, desde los jovencitos, los bebés, hasta, ¿no? Entonces tenemos que incorporar a diferentes edades para que haya una fertilización generacional de ideas y de conocimientos. Luego, se va a requerir cierta infraestructura pública, ¿no? Por ejemplo, y yo conozco muy de cerca algunas personas ancianas, pobres, que se tienen que transportar utilizando el servicio público. Claro, un desastre. Un desastre. Y no tendrían para un taxi, ¿no? Porque un taxi desde un cono a Miraflores o a Jesús María o el INSE, o sea, es una cosa que no podrían pagarlo con tanta facilidad. Entonces debería haber una manera que puedan sentarse. Ahí dice, o sea, sí dice el transporte público, el asiento preferencial y cosas por el estilo, pero, en fin, es decir, tiene que ponerse de acuerdo y tiene que pensar distintos tipos de entrenamientos a fin que se diseñe una estrategia primero, que tengamos una visión y luego se empiece poco a poco. Quizá no es una mala idea Pensión 65, no es tan costosa, no es parte del presupuesto todavía, no es tan costosa y ya eso cubre a 500.000 de personas. Entonces, pienso que eso es lo que hay que hacer. Hubo hace 1 año y medio una comisión durante el gobierno del PPK. Claro, que empezó la discusión y ya se quedó. Sí. Ellos emitieron un reporte. Algunos aspectos de ese reporte son muy buenos, porque tuvieron una visión integradora. Pero, por ejemplo, eso no trascendió. Se ha diluido. Se ha diluido. Bueno, María Amparo, muchísimas gracias por la ti. Conversación. Sé que además estás viajando. María Amparo trabaja fuera del país. Y, bueno, decirle a los amigos que, primero que revisen el libro. Se llama El porvenir de la vejez. Lo encuentran en este momento en la Feria del Libro. También lo encuentran en la Universidad del Pacífico y seguramente en todas las librerías ya debe estar llegando después de la feria.
libro que ha sido producto del trabajo de un conjunto de economistas, entre ellos María Amparo Cruzaco, que ha conversado con nosotros, y todos, como dijo María Amparo hace un momento, aspiramos a llegar a la vejez en algún momento, ¿no? Todos vamos a ser viejos, todos vamos a envejecer, y entonces todos y todas nos tenemos que preocupar seriamente por este tema, y así como hemos tenido al presidente hablando por fin del enfoque de género y del feminicidio, también esperamos que muy pronto se empiece a hablar con mucha más fuerza y con mucha más energía sobre cómo atendemos mejor a los adultos mayores, a las personas que han dado tanto y que muchas veces están en total abandono. Nos vemos.